segunda diapositiva relacionada con el tema de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. En esta parte de la diapositiva nos están ilustrando la teoría quimiosmótica. La teoría quimiosmótica es básicamente que el enlace entre la cadena respiratoria y la fosforilación del ADP para convertirse en fosfato, ese enlace lo hace un gradiente de protones que se genera entre la parte interna y externa de la mitocondria, donde la concentración de protones es mayor en el espacio intermembranoso y que ese movimiento de protones es el que hace que por acción del complejo 5 de la cadena respiratoria o ATP sintasa, el ADP se fosforile y se convierta en ATP. Entonces nos recuerdan que el complejo 1 de la cadena respiratoria, el flujo de electrones por el complejo 1, cuando el sustrato o quien lleva los electrones es el NADH, entonces eso hace que por cada dos electrones, es decir, por cada mol o mol de NADH, se transporten cuatro protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Cuando los electrones pasan por el complejo 3, dos electrones, entonces esto hace que se bombeen otros cuatro protones, entonces ya van 8, 4 por el complejo 1 y 4 por el complejo 3. Y cuando los dos electrones pasan por el complejo 4 de la cadena respiratoria, esto hace que el complejo 4 bombee dos protones más. Es decir, cuando el sustrato es NADH, eh, por cada mol de NADH, por cada dos electrones que son transportados o llevados a la cadena respiratoria por el NADH, se bombean 10 moles de protones. Eh, cuando el sustrato está, quien lleva los dos electrones es el FADH2, bien sea porque está por el complejo 2 de la cadena respiratoria, entonces esos dos electrones son transferidos a la coenzima Q, es decir, no pasan por el complejo 1, entonces esos dos electrones solo pasan por el complejo 3 y por el complejo 4 de la cadena respiratoria. Por eso, cuando los electrones son llevados por o el sustrato es el FADH2, entonces solo se bombean por cada mol de FADH, por cada dos electrones llevados por el FADH, se bombean 6 protones a al espacio intermembranoso, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Entonces, el complejo 5 de la cadena respiratoria, que también se llama ATP sintasa, entonces está formado por dos subcomplejos, el complejo FO, que es a través del cual fluyen los protones desde el espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial. Eso hace que el subcomplejo FO gire eh, interactúe con el complejo F1 y este complejo F1 catalice a través de sus unidades beta la unión del ADP con el fosfato para producir ATP. Entonces, en esta parte de la figura nos están mostrando en mayor detalle el complejo 5 de la cadena respiratoria o la ATP sintasa. Entonces, esta parte sería la parte mitocondrial, sería el subcomplejo F1, entonces estaría formado por unas subunidades gamma, unas subunidades alfa, tres subunidades alfa, tres subunidades beta, la subunidad gamma interactúa con el centro del semicírculo, del círculo formado por las subunidades alfa y beta, la subunidad delta, y aquí estaría
el subcomplejo FO, que estaría formado por las subunidades C, que forman un anillo, las subunidades A, que unen las subunidades B, que son dos unidades B, con las subunidades C, por donde entran los protones del espacio intermembranoso desde el exterior de la mitocondria y van fluyendo por las subunidades C, haciendo girar este anillo de subunidades C, lo cual a su vez hace girar a la subunidad gamma, y la subunidad gamma, en la medida en que va rotando, va interactuando con B para que B, si ya sintetizó ATP, lo suelte y la B quede vacía, entonces suelta el ATP. Si sigue girando la gamma, entonces hace que la beta una ADP más fosfato, y si sigue girando hace que la beta una el ADP, catalice la unión del ADP más el fosfato para sintetizar el ATP. Entonces, más o menos esa es la forma como funciona el complejo 5 de la cadena respiratoria para eh, la síntesis de ATP, acoplar el flujo de protones con la síntesis de ATP. En esta tabla nos quieren ilustrar que la cadena respiratoria, la velocidad de la cadena respiratoria es un proceso controlado. Y entonces nos dicen que hay varios estados, entonces nos dicen la cadena respiratoria tiene un nivel de funcionamiento dependiendo de la disponibilidad del ADP y de la disponibilidad de sustratos, es decir, dependiendo de la cantidad de NADH que esté llevando electrones o de FADH2 que esté llevando electrones, y la disponibilidad de ADP para ser fosforilado y convertido en ATP. Nos dice también tiene una velocidad dependiendo de la velocidad, de la disponibilidad mejor de los sustratos, es decir, de electrones que lleguen a la cadena respiratoria. El estado 3 nos dicen que es un estado que se presenta durante el ejercicio. Durante el ejercicio podrían haber dos estados, nos dicen ahí, el estado 3 o el estado 5. El estado 3 depende de que la capacidad de la cadena respiratoria, es decir, los sustratos y todos los componentes estén saturados. Y el estado 5 depende de la disponibilidad de oxígeno. Entonces nos dicen que durante el ejercicio puede caer la presión parcial de oxígeno por debajo del km, y eso haría que se nos disminuya la velocidad de la cadena respiratoria. Y el estado 4 nos dice que depende únicamente de la disponibilidad de ADP, y que esto generalmente se presenta cuando las células están en reposo. Nos dicen que la biología de la cadena respiratoria se ha venido descifrando en la medida en que se han descubierto inhibidores, unos inhibidores que son inhibidores de la cadena respiratoria, otros que son inhibidores de la fosforilación, como aquí la oligomicina, inhibidores de la cadena respiratoria porque nos inhiben los complejos 2, los complejos 1, complejo 3 y el complejo 4, los inhibidores de la fosforilación y los desacopladores de la cadena respiratoria. Entonces, un desacoplador de la cadena respiratoria es aquellas moléculas o proteínas o sustancias que permiten que los electrones pasen del exterior del espacio intermembranoso al interior de la mitocondria sin que pasen por el complejo 5 de la cadena respiratoria y produzcan la síntesis de ATP por la unión de ADP más el fosfato. Entonces aquí nos dicen malonato es un inhibidor competitivo porque es una estructura parecida al succinato, entonces nos inhibe el complejo 2 de la cadena respiratoria. Aquí nos dicen que la ptericidina A
el amobarbital, la rotenona son inhibidores del complejo 1 porque inhiben la transferencia de electrones desde los complejos de hierro y azufre a la coenzima Q. La carboxina entonces sería un inhibidor también de la transferencia de electrones desde el complejo hierro y azufre hacia la coenzima Q. La antimicina A y el VAL serían inhibidores del complejo 3 de la cadena respiratoria. El ácido sulfídrico, el CO, el monóxido de carbono y el cianuro serían inhibidores del complejo 4 de la cadena respiratoria. Desacopladores, es decir, que permiten la entrada de protones sin que pasen por el complejo 5 de la cadena respiratoria, entonces estarían el 2,4-dinitrofenal y la termogenina. Termogenina, que es una proteína, es un desacoplador de la cadena respiratoria natural que se encuentra en la grasa parda para hacer que la energía de la cadena respiratoria no se utilice para la síntesis de ATP, sino para mantener la temperatura corporal. Y la oligomicina, entonces, es un inhibidor, esto se llama subcomplejo O porque es inhibido por la oligomicina. Entonces, la oligomicina, nos dicen en el libro, básicamente, si está inhibiendo el complejo FO, el subcomplejo FO, está inhibiendo el flujo de protones. Finalmente, aquí nos están mostrando que la membrana interna de la mitocondria es muy impermeable, entonces para ciertas sustancias se requieren transportadores y que uno de los principios del transporte de sustancias a través de la membrana interna de la mitocondria es procurar mantener las cargas eléctricas en el exterior y en el interior de la mitocondria y mantener el equilibrio osmótico. Entonces aquí nos están mostrando que hay un intercambiador que nos está sacando cargas negativas en forma de iones hidroxilo y nos facilita la entrada de fosfatos. Entonces se están intercambiando dos sustancias con carga negativa. El piruvato es hay un simporte de piruvato que nos está introduciendo piruvato con carga negativa y protones con carga positiva. Entonces esto es facilitado por el gradiente de protones que se ha formado por el paso de electrones por los complejos de la cadena respiratoria. También nos dicen que hay un intercambio de malato hacia el interior por grupos fosfato. Ambas moléculas son con carga negativa. También nos dicen que hay un intercambio de citrato que tiene 3 cargas negativas con un protón que tiene carga positiva por malato que tiene 2 cargas negativas. Entonces se mantiene las cargas y este también sería un transporte que es facilitado por el gradiente de protones que es generado por la cadena respiratoria. Aquí el alfa-cetoglutarato y el malato se intercambian, entonces sale malato de la matriz y entra alfa-cetoglutarato. Y finalmente un transportador que es el transportador que nos saca el ATP que se ha sintetizado en el interior de la mitocondria y nos lo intercambia por ADP. Entonces aquí estas cargas negativas, salen 4 cargas negativas y entran 3 cargas negativas. Nos dicen que este proceso es facilitado también por el gradiente de protones que se generó por la cadena respiratoria. Nos dicen que el atractilócido es un inhibidor de este intercambiador de ADP por ATP. Lo mismo que la N-etilmaleimida es un inhibidor tanto del transportador de fosfatos, del intercambiador de fosfatos con iones hidroxilo y del simporte de piruvato y protones.